Buenas tardes, querida familia en Cristo, que Dios los esté bendiciendo y fortaleciendo. El tema de hoy es ansiedad y quiero leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual asimismo resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y buscando así de la ansiedad y los ansiolíticos, leyendo sobre aquellas personas que escriben o saben del tema, dice que los ansiolíticos y los sedantes son fármacos que con receta se utilizan para aliviar la ansiedad o ayudar a conciliar el sueño, pero que su consumo puede dar lugar a dependencias y a un trastorno para consumo de sustancia. O sea, tiene sus dificultades. Ayuda en cierta manera, pero trae también algunas dificultades. Y a veces quizás alguno de nosotros lo tuvo que tomar, no lo sé, pero nosotros tenemos también otra herramienta. Estas herramientas son los fármacos en esta. Pero nosotros tenemos otra, dice, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, nosotros como hijos de Dios, los creyentes, tenemos el privilegio de echar toda ansiedad sobre el Señor, con toda confianza, de que Él tiene cuidado de nosotros. Porque la ansiedad llega a nuestras vidas, pero no tenemos la necesidad de llevar la carga, cuando Él está dispuesto a llevar por nosotros. La angustia no resuelve ningún problema. O sea, Él tiene la capacidad y nos lleva a nosotros, nos dice que llevemos la carga a Él. Entonces, qué bueno, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que Él está dispuesto a llevar nuestras cargas. Él está dispuesto a llevar nuestra ansiedad. Porque nosotros nos angustiamos, pero en realidad la angustia nunca resuelve ningún problema. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué dice el versículo 8? Que el adversario, el diablo, es nuestro enemigo y como león rugiente nos busca para devorar. Entonces tenemos que ser sobrios, saber, ser inteligente, despierto, saber que Él tratará de engañarnos como sea, y llenar nuestra vida de dudas, de incertidumbres, de miedo, hasta de incredulidad a la palabra de Dios. ¿Por qué de incredulidad a la palabra de Dios? Porque Dios nos está diciendo, echen vuestra ansiedad sobre mí, y nosotros no lo hacemos. Perdón, nosotros no lo hacemos. Nos cargamos con dudas, con luchas, con dificultades, a veces más vale que sin intenciones, pero de alguna manera nos engaña. Entonces, nuestra vida se llena de dudas e incertidumbres y de miedos y hasta de incredulidad a la palabra de Dios. Pero dice el versículo 9, por lo cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no debemos rendirnos a su furia, a este enemigo, a Satanás, que quiere también a nosotros aniquilarlos, quiere que nosotros no descansemos bien, que estemos ansiosos cada día y todos los días. Entonces no debemos rendirnos a su furia. El mandamiento es resistir firmes en la fe. ¿Y cómo? Mediante la oración y la palabra de Dios, creyendo a Dios, creyendo lo que Él nos dice. Dice que Él tiene cuidado de nosotros y si Él tiene cuidado de nosotros podemos resistir. Entonces, una de las tácticas del diablo, de las maquinaciones de él, es desalentarnos,
y que creamos que nosotros solo padecemos, que nadie tiene tantos problemas como yo, que nadie tiene tantas angustias como me pasa a mí. Claro, porque a vos no te pasa lo que a mí me pasa, decimos nosotros a veces. Y dice la palabra de Dios que no. Él nos quiere desalentar. Y fíjense, dice el versículo 9, ¿no? Resistid en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En aquel tiempo ellos pasaban persecución, es verdad, por ahí es diferente al de hoy, pero hoy también somos perseguidos, por la ansiedad si quieren, por los problemas o las luchas que tengamos. Entonces, mediante de la oración, creyendo en la palabra de Dios, que Él tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de mi vida, entonces podemos resistir. Entonces, ¿qué hace el diablo? Quiere desalentarnos. ¿Y saben qué nos quiere hacer creer? Que a nosotros solos padecemos, que nadie tiene tantos problemas como nosotros. Pero Dios nos dice y nos recuerda que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. No es un problema solo tuyo, es un problema de la humanidad, es un problema de cada hermano en el mundo entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Dios en oración, pero también en su palabra, para no desconocer las maquinaciones del diablo, para no desconocer que Él nos quiere poner la duda, en quién hemos creído, en dónde estamos nosotros y cómo estamos resistiendo en la fe. ¿Qué dice el Señor? Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. ¿Quién? El Dios de toda gracia, a donde tenemos nosotros la verdadera victoria. Es ver a Dios detrás de la escena, obrando con sus maravillosos propósitos. Porque en cada situación que nos toca vivir hay un propósito de Dios también. No importa cuál sean nuestras pruebas, debemos recordar siempre, ante todo, que el Dios de toda gracia, dice su palabra, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el Dios de toda gracia, aquel que envió al Salvador del mundo, aquel que me sacó de las tinieblas, aquel que me dio el cielo en vez del infierno, es Él, el Dios de toda gracia. Y dice, además nos llamó a su gloria, a la gloria eterna. Estaremos por siempre con Él. Y el sufrimiento es por un poco de tiempo. Y a través de las pruebas, nos perfecciona, moldea el carácter y alcanza una madurez espiritual. Por eso dice la palabra, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El apóstol Pablo decía, estas tribulaciones momentáneas. ¿Por qué decía momentánea el apóstol Pablo cuando vemos que le pasaban tantas cosas? Porque él estaba viendo lo eterno también, y estaba viendo los propósitos de Dios, y estaba viendo que tras las dificultades que estaba viviendo, aún en la cárcel o cuando estaba en el mar, en esa barca que se hundía, en todo momento y aún cuando era perseguido, él veía el propósito de Dios en las cosas. Entonces él podía tener tranquilidad que el Dios de toda gracia, que lo había llamado a su gloria eterna Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? El mismo Dios, el mismo Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces nos llamó a su gloria eterna y estaremos para siempre con Él. Es cierto que ahora quizás tengamos que pasar por algún sufrimiento, pero es a través de las pruebas, de los sufrimientos, que nos perfecciona, moldea tu carácter, mi carácter, el carácter alcanza una madurez espiritual, nos hace estable, nos fortalece para resistir y nos establece plantando en la fe del Hijo de Dios y en su palabra, porque te afirmás en Él. Acordate que en las pruebas y en las dificultades que viviste, sean del índole que sea, siempre fuiste fortalecido en el Señor, en las pruebas.
Cuando tuviste que agarrarte, abrazarte de la verdad de Dios, abrazarte a esa fe que has creído en Jesucristo, y entonces Dios te ha dado vida para poder disfrutar y ser maduro, ahora alcanzar ese carácter, alcanzar esa madurez espiritual. Por eso dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él, al Señor. Miren, a nosotros nos gusta tener madurez espiritual, nos gusta ser estable, nos gusta resistir, nos gusta estar plantado en la fe del Hijo de Dios. Nos gusta estar echando nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, y es a través de las pruebas. Y a veces no queremos las pruebas. Y son las que obran en nosotros, son las que nos perfeccionan, son las que nos pulen. Por eso, hermanos, si están viviendo en dificultades y en pruebas, no se olviden, el Señor está a tu lado. Así que para nosotros el ansiolítico es nuestro Señor, si quieren, porque es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Entonces, cuando podemos llegar a confiar en el Señor, podemos descansar también en Él, dormir bien y levantarnos bien, porque estamos siendo ayudados por Él. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Es verdad que uno puede decir, sí, hermano, pero esto no es fácil. Sí, es verdad, pero tampoco es difícil o tampoco es imposible. Es posible creyendo en el Señor, es posible echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén.